Buenas tardes, mi equipo está formado por Mónica Quintana y quien les habla William Mesa. Mediante el aplicativo Modelos 4.1 vamos a realizar la simulación de uno de los ejercicios planteados en la unidad número 1. Para el caso puntual hemos escogido el ejemplo número 5. Para iniciar a desarrollar nuestro ejercicio debemos verificar que el modelo matemático sea el correcto, para lo cual damos clic en interpretar. Como vemos, no podemos iniciar nuestro ejercicio. Para iniciar el ejercicio hemos de tener en cuenta todo el contenido del ejercicio número 5, en donde vamos a encontrar que este tiene tres vectores: el vector A, el vector B y el vector C. Y cada uno de esos vectores tiene su correspondiente componente. Es decir, el vector A tiene el componente en X y en componente Y. El vector B tiene el componente X y el componente Y. Y de igual manera el vector C tiene el componente X y el componente Y. Como el objetivo final es encontrar la fuerza resultante de nuestro ejercicio, es necesario entonces sacar inicialmente y de manera independiente las fuerzas resultantes en X y las fuerzas resultantes en Y, que simplemente se sacan sumando los componentes. Es decir, la fuerza en X nos dará con la suma de AX más BX más CX, y la fuerza en Y nos dará sumando AY más BY más CY. Finalmente, esas dos fuerzas nos darán la fuerza resultante, y para poder calcularla es necesario utilizar el teorema de Pitágoras, de modo que la fuerza resultante en X al cuadrado más la fuerza resultante en Y al cuadrado será nuestra fuerza resultante total. Iniciemos dibujando nuestros vectores. El vector A le vamos a dibujar las coordenadas en el eje horizontal y en el eje vertical. La escala será adoptada al método de notación científica para que sea mucho más manejable manejarla y los vectores sean un poco más pequeños. Nuestro segundo vector, de igual manera le aplicamos las coordenadas en el eje horizontal, en el eje vertical, y adaptamos la escala con notación científica. Para nuestro tercer vector realizamos lo mismo, las coordenadas en el eje horizontal, en el eje vertical, y adaptamos la escala. Tenemos nuestros tres vectores. Ahora vamos a encontrar nuestro vector final, que representará la fuerza de FR, la fuerza resultante. Escogemos F de X, F de Y en el vertical, y de igual manera adaptamos la escala. Nuestro modelo matemático está dibujado con cada uno de sus vectores. Vamos a mirar cómo quedan representados esos vectores en la tabla. Y en ella seleccionamos cada uno de los vectores encontrados en F de X, en F de Y, y finalmente el vector resultante de los dos. Y al aplicar nuestro modelo, la simulación nos queda de esta manera. Aquí podemos observar la gráfica de nuestros vectores, el recorrido y el resultado de cada uno de los vectores que hemos encontrado. Con ello damos finalización a nuestra práctica y se despiden de ustedes William Mesa y Mónica Quintana. Buenas tardes, mi equipo está formado por Mónica Quintana y quien les habla William Mesa. Mediante el aplicativo Modelos 4.1 vamos a realizar la simulación de uno de los ejercicios planteados en la unidad número 1. Para el caso puntual hemos escogido el ejemplo número 5. Para iniciar a desarrollar nuestro ejercicio debemos verificar que el modelo matemático sea el correcto, para lo cual
damos clic en interpretar. Como vemos, no podemos iniciar nuestro ejercicio. Para iniciar el ejercicio hemos de tener en cuenta todo el contenido del ejercicio número 5, en donde vamos a encontrar que este tiene tres vectores: el vector A, el vector B y el vector C. Y cada uno de esos vectores tiene su correspondiente componente. Es decir, el vector A tiene el componente en X y en componente Y. El vector B tiene el componente X y el componente Y. Y de igual manera el vector C tiene el componente X y el componente Y. Como el objetivo final es encontrar la fuerza resultante de nuestro ejercicio, es necesario entonces sacar inicialmente y de manera independiente las fuerzas resultantes en X y las fuerzas resultantes en Y, que simplemente se sacan sumando los componentes. Es decir, la fuerza en X nos dará con la suma de AX más BX más CX, y la fuerza en Y nos dará sumando AY más BY más CY. Finalmente, esas dos fuerzas nos darán la fuerza resultante, y para poder calcularla es necesario utilizar el teorema de Pitágoras, de modo que la fuerza resultante en X al cuadrado más la fuerza resultante en Y al cuadrado será nuestra fuerza resultante total. Iniciemos dibujando nuestros vectores. El vector A le vamos a dibujar las coordenadas en el eje horizontal y en el eje vertical. La escala será adoptada al método de notación científica para que sea mucho más manejable manejarla y los vectores sean un poco más pequeños. Nuestro segundo vector, de igual manera le aplicamos las coordenadas en el eje horizontal, en el eje vertical, y adaptamos la escala con notación científica. Para nuestro tercer vector realizamos lo mismo: las coordenadas en el eje horizontal, en el eje vertical, y adaptamos la escala. Tenemos nuestros tres vectores. Ahora vamos a encontrar nuestro vector final, que representará la fuerza de FR, la fuerza resultante. Escogemos F de X, F de Y en el vertical, y de igual manera adaptamos la escala. Nuestro modelo matemático está dibujado con cada uno de esos vectores. Vamos a mirar cómo quedan representados esos vectores en la tabla. Y en ella seleccionamos cada uno de los vectores encontrados en F de X, en F de Y, y finalmente el vector resultante de los dos. Y al aplicar nuestro modelo, la simulación nos queda de esta manera. Aquí podemos observar la gráfica de nuestros vectores, el recorrido y el resultado de cada uno de los vectores que hemos encontrado. Con ello damos finalización a nuestra práctica y se despiden de ustedes William Mesa y Mónica Quintana.